Hoy estoy con José Silveira, él es coordinador de Cristianos Inclusivos del Paraguay. Es un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre homosexualidad, fe, cristianismo, discriminación. Eh, Bienvenido, José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, Mike. Sí, todo bien. Ya acá tomando un poco de jugo. José, antes que nada, si podés explicar qué es Cristianos Inclusivos del Paraguay, poder ahí equilibrar un poco, se ve todo el rostro. ¿No? Tengo entendido que no es una iglesia acá en Paraguay, pero sí en otros países está la iglesia cristiana inclusiva, acá todavía es un grupo, ¿no? Quiero que explique un poco para la gente, para ir entrando en el tema. Bueno, Cristianos Inclusivos del Paraguay es una comunidad de apoyo espiritual a personas de la diversidad sexual que no pretende cambiar la orientación o la identidad de género de una persona. En Paraguay somos uno de los grupos públicos que está apoyando actualmente a las personas LGBT, porque no puedo decir que somos los únicos, ¿verdad? Hay varias personas que también están apoyando, pero por alguna razón nosotros estuvimos como en digamos, tenemos un poquito más de publicidad porque nos reunimos periódicamente, ¿verdad? Hay gente que también está haciendo el mismo trabajo, pero de una manera más en closet, ¿verdad? Es difícil trabajar con personas LGBT desde el punto religioso porque hay muchas personas efectivamente que no están de acuerdo o que persiguen o muchas veces es cuestión de perder amistades, perder trabajo. Entonces no estamos manejando actualmente así, Mike. Bueno, mi propósito siempre es exponer los puntos sin juzgar a mí, eso no me importa, pero sí ir analizando punto por punto y eso quiero hacer en esa entrevista, ¿verdad? Entonces, incluso quero empezar por lo siguiente. A mí me parece fantástico porque toda persona es libre para ejercer su fe, ¿no? No podemos incluir, vos no entras acá porque tenés tal orientación sexual. No, para mí me parece que não devemos discriminar e deveria incluso, como eu sempre, quando hablo desse movimento inclusivo, incluso o que eu tenho, não deveria nem, nós outros nem deveríamos existir. No movimento inclusivo nem sequer deveria, no, em meu caso, para as pessoas obesas, deveríamos ser incluídos todos já na sociedade, não? Pero lamentablemente Totalmente. não é assim, se necessita ir passo a passo, não? Eh, Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es el fundamento, ¿no? Que ustedes encuentran para captar, ¿no? Captar fieles, captar gente en el grupo, si ustedes reciben ayuda, así como otros grupos LGBT reciben ayuda en sentido financiero, hay una organización por detrás apoyando o es a puro pulmón. Bueno, tu primera consulta es sobre nuestros principios, ¿verdad? De nuestro trabajo. Efectivamente, nosotros como creyentes creemos en el amor de Dios para todas las personas y bajo ese principio nosotros hacemos este voluntariado, ¿verdad? No es un trabajo, por ende no estamos recibiendo ningún pago, ninguna mensualidad. Todo lo que hacemos lo hacemos desde el voluntariado y con nuestros recursos, ¿verdad? Al año nosotros tenemos un encuentro ecuménico de la diversidad sexual, que este año que también queremos hacer sería la quinta edición, es decir, por 5 años consecutivos vamos a estar haciendo, y sí recibimos fondos de una organización que se llama Diaconía, ¿verdad? Que trabaja también con derechos humanos y también con fe. Entonces ahí nosotros estamos en ese espacio también. Es el único fondo, por decirlo así, que recibimos para realizar el evento, pro proyecto, porque como vos sabes, hay varios gastos muchas veces. Cuando hacíamos presencial, el alquiler del salón, la movilidad, el- Cosas los bocaditos. básicas. Pero desde el año pasado estuvimos haciendo en forma virtual y también pagamos de verdad técnicos que nos ayuden un poco en la transmisión, porque siempre tenemos invitados como de otros países. Perfecto. ¿Ustedes tienen como propósito hacer una iglesia? ¿Eso es el objetivo, así como
había dicho yo al comienzo que hay iglesia en el exterior. ¿Este sería el objetivo, no? De a poco hasta formar su propio. Cuando nació Cristianos Inclusivos del Paraguay, no, nosotros no tuvimos como meta la formalización de una iglesia, porque como éramos el único grupo en Paraguay, tenemos gente de tradición católica, de tradición evangélica, teníamos también chicos mormones, testigos de Jehová, y crear una nueva iglesia, siendo nosotros otra vez tan diferentes, viniendo de contextos muy diferentes, teniendo inclusive credos muy diferentes. Entonces, nosotros no quisimos como entrar en una nueva reestructuración de todos nuestros credos. Al contrario, lo que caracteriza a la comunidad cristiana inclusivo es: soy gay, soy lesbiana, soy trans, pero creo en Dios, ¿verdad? Y en estos dos pilares, por decirlo así, nosotros dijimos, bueno, creemos una comunidad a partir de aquí, pero nunca nos vimos como iglesia y actualmente tampoco hay como ese proyecto, ¿verdad? Pero no estamos, tampoco estamos en contra, ¿verdad? De que otra persona u otra organización u otro pastor, pastora tome la iniciativa. Estaríamos bastante felices también. Bueno, una de las mayores controversias siempre es que cristianismo y homosexualidad no pueden estar en el mismo ambiente, ¿no? Ni siquiera en la misma frase, ¿no? ¿Cómo ustedes responden a eso? Yo he visto que ustedes tienen estudian, varios de ustedes estudian bastante de teología. Entonces, ¿cuáles son los textos que ustedes seguían? Incluso quisiera hablar después de Sodoma y Gomorra, eh, que es una de las controversias, ¿no? Que ustedes proponen. Bueno, vamos a empezar adentrando en este tema, ¿no? Bueno, la interpretación bíblica siempre estuvo a cargo de la autoridad, por decirlo así, de un pastor, de un sacerdote. Yo cuando niño iba a la escuela dominical, lo escuchaba a los pastores y era la interpretación de ellos, ¿verdad? Y muchas veces también en la iglesia se enseña de que la autoridad puesta por Dios no se tiene que cuestionar. Y con eso nosotros íbamos absorbiendo todo esto, toda esta doctrina, toda esta teología anti-gay, por decirlo así. Nosotros como cristianos inclusivos volvimos a estudiar, pero ya ves, esto se viene estudiando ya desde hace más de 50 años, ¿verdad? O sea, ¿qué realmente dice la Biblia de la homosexualidad? Efectivamente, hay cuestiones que nunca se dijeron, hay cuestiones que nunca se analizaron bien y también hay que tener en cuenta cuando se interpreta un texto bíblico, en primer lugar se tiene que ir al texto original, ya sea el hebreo o el griego, y mucha gente no hace eso porque en la traducción se pierde muchísima información, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Aparte de que hay una mala traducción, hay una mala interpretación y otra vez la gente que está a cargo de traducir e interpretar son gente que no son gay, ¿verdad? Son heterosexuales y van a interpretar desde su visión. Otro punto que siempre me llamó la atención es lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Ustedes tienen algún proyecto en el sentido de cómo se está trabajando acá en Paraguay? Eh, un muchacho o adolescente que todavía, o ya adulto que vive con su familia, eh, normalmente cuando se asume, ¿no? Tiene que salir de la casa. ¿Hay un proyecto que anda, que ustedes puedan dar un apoyo a esa gente, ¿verdad? Que, para que no se sientan, para que no caigan en la prostitución, para que no caigan en drogadicción, así como hacen varios grupos cristianos, ¿no? Ese apoyo más, hoy específicamente sé que Eren trabaja bastante con la cuestión de los transexuales, ¿no? Que ella, porque es muy fácil que ellos caigan en la prostitución, ¿no? Y que sea esa la única opción, ¿no? Mucha gente no sabe que de repente para un transexual asumido no, prácticamente no hay otra opción para ellos, ¿no? Entonces yo sé, Sí. incluso a la escuela que estaba prevista para que pueda funcionar,
¿Cómo ustedes van actuando en el caso de Cristiano Inclusivo? Nosotros cuando recibimos unos casos así, ¿verdad? La mayoría de los casos nosotros recibimos de chicos gays, ¿verdad? Chicos gays varones. El primer paso que se le da es acompañamiento espiritual, acompañamiento emocional y un acompañamiento psicológico, porque en el equipo de Cristiano Inclusivo tenemos un pastor inclusivo y también tenemos un psicólogo. En estos casos, por ejemplo, hay casos muy complejos donde la persona ya necesita salir de su casa porque hay violencia física, ¿verdad? Ya no hay una violencia verbal nada más. Porque una persona cuando se asume efectivamente ya no tiene esa protección de mamá, de papá o de los familiares que viven. Entonces, efectivamente tiene que salir de su casa. Nosotros actualmente no estamos brindando como un albergo o un refugio porque no está en nuestra capacidad y no tenemos los recursos, pero sí un acompañamiento espiritual. Tenemos como llamadas, mensajes o en el caso de que desee, nos podemos reunir físicamente, ya sea con el pastor o con el psicólogo, servicios, o no sé, o voluntariados totalmente gratis, ¿verdad? Sin cargo para la persona, porque esa persona sí está buscando y no es algo que va a encontrar en su parroquia o en su iglesia, ¿verdad? O sea, uno de los mayores problemas que tuvo la Iglesia Católica justamente fue por eso perdió no solamente mucho dinero en arreglos, ¿no? Por el tema de los abusos sexuales por parte de curas, ¿no? Eh, a niños. Por una de las razones porque la iglesia evangélica se fue haciendo muy fuerte en los últimos años justamente porque la iglesia católica se vio tuvo que hacer una gran estructuración, ¿no? Estructurar todo otra vez y cambiar de postura y ser, hoy en día ya es, va a lo criminal, antes la iglesia cobertaba todo. ¿Cuál es la postura de ustedes ante estos casos que en Paraguay también siempre existió, ¿no? ¿Cómo ustedes actúan cuál es la postura de ustedes ante esos casos, ¿no? Y, y para completar, si creen que los curas cristianos deberían, la iglesia católica deberían no ser más, eh, se debería sacar la abstinencia, ¿no? En primer lugar, nosotros como creyentes, ¿verdad? Y como personas estamos totalmente en contra de los abusos sexuales, ¿verdad? Seguimos creyendo que es un crimen, aunque a los LGBT también se nos señale como pedófilos, ¿verdad? O que nos gusten los niños, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente en contra de los abusos sexuales dentro y fuera de la iglesia. Ahora, cuando pasa un hecho dentro de la iglesia católica, efectivamente nosotros denunciamos o tendríamos que acompañar la denuncia de esa persona, de ese niño o de esa niña. Nosotros Fantástico. apoyamos también como comunidad la campaña de las feministas, en donde creo que hace 1 o 2 años una chica denunció el abuso y efectivamente eso quedó como que, o sea, no, se fue a la justicia pero sin pena, ¿verdad? Nosotros condenamos totalmente eso, el caso de Alexia. Nosotros condenamos totalmente eso, porque efectivamente el, la institución como Iglesia Católica se defiende, ¿verdad? No siempre es clara y no siempre busca la justicia, ¿verdad? Porque es un poder. Hay que aceptar que la Iglesia Católica y todas las iglesias también tienen un grado de poder que no quieren Sí, perder. por muchos años se arreglaba adentro y se fue gastando muchísimo dinero en arreglos que no, para no salir a la luz pública, ¿no? Entonces es importante siempre estar, hacer el acompañamiento para que presionar, para que no se quede apañado, ¿no? Y termina más niños sufriendo, ¿no? Totalmente. Nosotros como cristianos inclusivos lo que me preguntan también, si la postura de que los sacerdotes tienen que ser célibes de por vida coincide. Nosotros como comunidad no tenemos, pero yo particularmente te respondo que tendría que ser a elección, no tendría que ser obligatorio. Porque la Biblia dice que el hecho de casarse o no es un don, ¿verdad? Y un don no se puede elegir o no se puede ejercitar. Es un don que vos tenés, eso viene contigo de nacimiento.
Y capaz hay algunos sacerdotes que tengan ese don y lo puedan cumplir, pero hay otros que no. Y la sexualidad es un área de la vida humana muy importante también que se debe ejercer con responsabilidad. ¿Crees que el celibato debería, bueno, terminar en en la Iglesia Católica y deberían, eso ayudaría a que haya menos casos de tantos, ¿no? Que siempre estamos escuchando de abuso, incluso curas que deben abandonar la sotana para poder casarse, o mismo para asumirse homosexual. Eh, se- ¿Sos a favor de que se termine de que la vida personal quede a un lado, aparte de la, Del de la vida ministerio. religiosa, profesional, ¿no? Claro. Yo no sé si diría terminar, pero sí un celibato opcional, ¿verdad? Donde el sacerdote cuando hace su voto de castidad pueda elegir seguir o no en castidad, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica pueda aprobar eso. Efectivamente también, aparte de eso, es necesario para los sacerdotes gays, ¿verdad? Que ellos puedan tener también una contención dentro de su iglesia, que la Iglesia Católica sea clara, algún día ojalá sea inclusiva y que pueda ordenar a sacerdotes abiertamente homosexuales, ¿verdad? Porque si decimos hoy que no existen sacerdotes gays, estamos mintiendo, ¿verdad? Existe un montón y en todo el mundo. Antes, yo creo que una generación anterior a la nuestra, el único refugio de un gay capaz era el sacerdocio, porque muchas veces uno se metía en el convento bajo la sotana y ya nadie te preguntaba sobre tu vida sexual, ¿verdad? Sobre tu vida sentimental. Era como un escudo que mucha gente tenía, pues. Eh, la cuestión como dije, no hago juicio de valor, pero sí me interesa la parte más puntual. La cuestión del casamiento gay, eh, primero hubo parecía que sí del Papa, después medio que no se entiende, había sido, no era así. Sé que ustedes estuvieron ahí atentos, ¿no? A todo eso. Mi pregunta es la siguiente, más allá de ser a favor o no, eso ya dejo para que la gente pueda comentar. Hoy en día, eh, una pareja gay que ya vive 15, 20 años, ¿no? Al no ser legal el casamiento, ¿cómo se hace? Porque vamos a suponer que personas, dos hombres o dos mujeres deciden hacer su vida, ¿no? Construyen juntos un patrimonio. ¿Cómo queda protegido eso? En el caso, ¿no? De que esa persona ya tenga hijos anteriores, ¿tiene alguna protección legal? ¿Se hace por contrato privado o queda totalmente a la merced? Porque cuando hablamos de casamiento, nosotros no podemos hablar solamente de la gente que se va a casar, sino tenemos que ver una realidad que existe, le guste o no nos guste, eso ya no interesa. Hay muchas parejas que viven ya juntos, ¿no? Totalmente. Bueno, eso saliendo un poco del plano religioso al plano legal, acá en Paraguay nosotros no tenemos ni unión civil ni tampoco tenemos matrimonio de personas del mismo sexo. Sí, yo sé. Entonces todas aquellas personas, aquellas parejas que están conviviendo hoy desde ese punto están totalmente desprotegidas porque según nuestra ley, las personas que inclusive no se casan pero viven 4 años juntos ya tienen determinados derechos y bienes conyugales, bienes gananciales. Concubinato, claro. Acá en Paraguay, como no se tiene eso, por más que vivas 10 o 20 años con una persona que es de tu mismo sexo, no va a generar ningún derecho. Entonces, la otra forma que se suele hacer es, si es que se va a comprar algún bien registral, eso se puede poner a nombre de las dos personas. O si se va a habilitar una empresa o algo así, o un negocio, entonces que haya un contrato bastante claro donde las dos personas sean partícipes. Porque en un matrimonio se entiende muchas veces cuando el esposo o la esposa hace un negocio, automáticamente como el cónyuge ya está también ahí inserto, ¿verdad? Pero en las parejas gay no es así, hay que aclarar eso. Imagínate un derecho a una pensión o a una pensión, ¿verdad? O sea, mi cónyuge
era jubilado o jubilada, muere, automáticamente yo no tengo ese derecho, pero un cónyuge que nunca aportó a esa caja social, con solo hecho de acreditar que es cónyuge, tiene derecho a esa pensión. Indefectiblemente ya nadie le pregunta si su vida privada, o sea, todas esas cuestiones, hoy un gay o lesbiana tiene que lidiar, ¿verdad? Excelente. El domingo, el 23 de mayo, ustedes estuvieron conmemorando a nivel internacional, ¿no? En Pentecostés. Contame cómo anda la relación de ustedes a nivel internacional, si tienen, si están siempre en contacto, y cómo anda el movimiento afuera de Paraguay. Que hablamos de casamiento está muy lejos, ¿no? Creo que Paraguay todavía es el único país que no tiene en la región casamiento legal, ¿no? De ambos sexos, ni que hablar de adopción de niños y todo eso, ¿no? Pero, ¿y cómo ustedes andan con los grupos de afuera? ¿Cómo ellos ven esa relación, ¿no? ¿Cómo ellos ven desde afuera acá? Y si, ¿cómo porque es raro, ¿no? Porque tantos derechos conquistados alrededor del mundo, de repente queda acá en Paraguay todavía algo pendiente, ¿no? Como yo repito, siempre digo, no depende de nuestra voluntad, si yo quiero, sino para respetar primero a parejas que ya viven juntas, ¿no? Y después también la voluntad de cada uno, ¿no? Mira, hay ahora un movimiento como internacional en donde como las personas de la diversidad sexual se sintieron tan excluidas de su fe y como el más del 90%, yo te hablo a nivel latinoamericano, que es la realidad que conozco mejor, más del 90% se declara creyente y según también investigaciones, el 10% de la población es LGBT. Imagínate, hay un montón de personas de la diversidad sexual dentro de la iglesia que no están identificadas. Y era necesario crear algunos espacios donde podamos hablar de estos temas. Porque en la iglesia efectivamente no se puede. Y si se habla, muchas veces te dicen, tenés que arrepentirte, no tenés que tener sexo, tenés que hacer esto, ¿verdad? Todo era como prohibitivo. Pero ya se comprobó que no es la solución, ¿verdad? Ninguna persona gay o lesbiana puede cambiar por medio de la oración, por más ayuno que haga, por más sermones que escuche. Entonces, esta realidad latinoamericana, que en muchos casos es muy fundamentalista también, fue necesario crear estos espacios, ¿verdad? Y como ahora con la facilidad de la internet nos estuvimos conectando regionalmente y hay una organización muy linda que se llama GNRC, el Global Network of Ribbon Catholics, que está en inglés el nombre, en donde ellos están aglutinando todos los movimientos del mundo, inclusive en África, ¿verdad? Donde en muchos países es un delito todavía ser gay o lesbiana. Entonces, inclusive ahí se están formando como grupos católicos o protestantes que están a favor de la diversidad sexual. Y estamos conectados con ellos porque nos parece bastante importante un poco hacer redes, ¿verdad? Compartir un poco materiales, compartir experiencias. Y todos están iniciando así, ¿verdad? En grupos comunitarios. Eso no significa que no haya iglesias, ¿verdad? Hay iglesias inclusivas alrededor del mundo que nos parece bastante bien y que ojalá pronto tengamos también en Paraguay. La pregunta, Rocío Martínez. Buenas noches. Usted mencionaba que la interpretación es por personas heterosexuales. ¿Ustedes cuentan con los textos originales que respaldan la teoría de una mala traducción y posterior mala interpretación? Bueno, el texto original es el mismo, ¿verdad? Nosotros interpretamos la misma Biblia, no es que tenemos otra Biblia, ¿verdad? La interpretación es la que cambia. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que es un texto Sí. muy conocido para condenar a la comunidad LGBT, una interpretación conservadora dice que Sodoma y Gomorra era un pueblo gay, homosexual, que donde lo único que quería era tener sexo con hombres, ¿verdad? Y era como que por eso Dios les castigó a ellos, porque ellos eran gays, ¿verdad? Ellos se metían con hombres y
que también querían hacer eso mismo con los ángeles. Por eso ahí se agarra eso de Sodoma y Gomorra, sexo anal, entonces todo el morbo automáticamente cae en eso. Esa es una interpretación conservadora. ¿Cuál es la interpretación alternativa, verdad? Y siempre yo digo, cuando vemos la interpretación alternativa, ver un poco el contexto, el idioma original. Analizando otra vez el texto, los ángeles fueron a avisar a Lot de que los pecados de Sodoma y Gomorra, no dice pecado de homosexualidad en un primer momento, dice los pecados en general, han llegado hasta el cielo y como que Dios se enojó mucho con ese pueblo, Dios le va a castigar. Primera advertencia a Lot, ¿verdad? Lot era heterosexual, ¿verdad? Lot no era gay. Y otra de las cuestiones es si todo el pueblo era gay o si todos los niños inclusive, porque vemos que en un momento la Biblia dice que todo el pueblo le persiguió a los ángeles para acceder carnalmente a ellos. Y antiguamente la violación era considerado un castigo o una forma de humillar al enemigo, ¿verdad? Sodoma y Gomorra era un pueblo que odiaba a los extranjeros, ¿verdad? Y ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Ellos al tener en cuenta que los ángeles eran de otro país o de otro pueblo, ellos automáticamente quisieron humillarles a ellos y la forma que conocían más humillante era violarlos, ¿verdad? El sexo anal involuntario, totalmente fuera, que nosotros también condenamos. Y a partir de ahí, nosotros decimos lo que condena la Biblia en este pasaje es la violación sexual. No está condenando la relación de amor y de respeto entre dos personas del mismo sexo. Pero como la gente automáticamente también en una relación entre dos hombres reduce todo a lo sexual, eso también es un problema, ¿verdad? Porque no tenemos educación sexual nosotros. Solamente nos alimentamos de lo que muchas veces vemos en internet, de lo que vimos en el porno, de la noticia amarillista que salió. De todo eso nosotros agarramos y eso aplicamos ahí a la comunidad LGBT, cuando la comunidad LGBT es mucho más amplia, mucho más diversa. Y es esa, ¿verdad? Entonces, Justamente, justamente hablabas de la, voy a aprovechar de gancho, hablabas de la comunidad LGBT. Todavía cuesta, y yo incluso había planteado en mi primer libro, creo, sobre relación de pareja en Paraguay, sobre toda la sociedad y el amor y el sexo, fue la labor del amor uno. Había planteado lo siguiente, en los últimos años, ¿no? La discriminación dentro de la comunidad LGBT también se hizo muy fuerte. Un ejemplo claro era que durante muchos años los transexuales, o los conocidos como travestis, no podían entrar en un bar gay. No es que no podían entrar en un bar común, sino eran prohibidos de entrar en un bar para gays, ¿no? sí. Eh, lesbianas que tenían aspecto de macho, mujeres lesbianas que tenían aspecto de macho, no eran bloqueadas dentro mismo de la comunidad lesbiana porque creía que ellos le delataban, ¿no? ¿No? Si yo estoy a tu lado, me vas a marcar, voy a estar marcado, ¿no? Pasaba mucho también de gente que habla en un ambiente así, en una reunión o un ambiente más más cuando está reunido personas gays, pero por ejemplo le ven en un shopping y no le saluda. Entonces, dentro de lo que yo quería, se evolucionó bastante en estos años, o la propia discriminación que, sí, que viene de afuera ayuda a empujar la discriminación hacia adentro también. Mira, hay todavía la discriminación interna o endodiscriminación, como se dice, ¿verdad? Nosotros en la comunidad LGBT, poniendo un poco el tema de los transexuales, son muy discriminadas también, porque es más difícil ser una mujer transexual que un hombre transexual, porque a la mujer se le ve como más débil, más o sea, de menor jerarquía, con menor poder. Entonces, todo eso hace que también nosotros reproduzcamos esa violencia. Por ejemplo,
un gay masculino es como mucho más valorado que un gay femenino, inclusive dentro de la comunidad, ¿verdad? El rol también, el rol sexual también, como que el activo es como más valorado que el pasivo, ¿verdad? Y todas esas son estructuras de poder que nosotros también absorbemos y reproducimos. Efectivamente, hay, no, yo no puedo negar, ¿verdad? Que, Y hay que un hay en mi combate, comunidad, hay en todas las comunidades, y con la educación se sabe, ¿verdad? y hay un combate dentro de la comunidad gay hacia ese tipo de reacción, o sea, también ustedes atacan bastante eso. Nosotros desde nuestra comunidad tratamos de educar a la gente y también tratamos de que participen más chicas lesbianas y también más transexuales, porque yo me di cuenta particularmente que una persona se siente muy identificado con la participación y el liderazgo que hay en el grupo. Una chica transexual va a seguir un liderazgo de una chica transexual, ¿verdad? O sea, le va a ser mucho más fácil porque va a ser mucho más empático, va a manejar un lenguaje, va a manejar una experiencia. Y así también, un chico gay se siente mucho más identificado con un liderazgo gay, ¿verdad? La comunidad LGBT Eh, es demasiado diversa otra vez. claro, justamente es eso. La gente piensa que es un grupito cerrado, sino que son muy grandes y es difícil la unión. Cierta vez, hablando con Simón, ¿no? Hace muchos años, yo creo que fue en un canal, nos cruzamos así, me entrar y estuvimos charlando un ratito, y él me dijo, Mike, me cuesta mucho unir. No es fácil juntar todo, ¿no? Pero es importante también sentar esa postura. Otro tema polémico también que yo iba a tocar, después yo quiero hablar también de la casa diversa, quiero que me expliquen el trabajo que vienen haciendo. Otro tema bastante polémico es lo siguiente. Eh, durante mucho tiempo, algunos shopping centers tuvieron que poner cámaras en los baños, ¿no? Y incluso sufrieron demandas, bastante problemas tuvieron de, de, de hombres que iban a, bueno, a mironear por ahí en los baños, ¿no? Después pasó de algo simpático a ser un problema para los shoppings. Yo he visto varios depoimentos que era, tenían que poner un guardia en el baño, cosa que es ridículo, ¿no? O poner cámaras en el baño que invade totalmente la privacidad, ¿no? Entonces yo había cuestionado en una época, ¿no? Así como también se cuestionó cuando dos personas del mismo sexo, dos hombres se besaron en un shopping, ¿no? Y fueron echadas, ¿no? Algo que es totalmente ridículo, pero también es importante ese tipo, como yo te dije, ese tipo de postura cuando alguien de la comunidad gay en general, ¿no? También falla, ¿no? Entonces, justamente para decir, no, acá hay un, un límite, no es que, como vos dijiste, nosotros no somos todo, vale todo, no, toda una fiesta, no, sino que hay límites de respeto también, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, antes, por ejemplo, de juzgar, qué sé yo, a una persona que tiene sexo en el baño, que le gusta tener o que busca eso, hay que preguntarse por qué una persona podría recurrir, ¿verdad?, a ese espacio. Y la respuesta es muy simple, porque en lo público no hay lugar. O sea, en lo público no hay lugar para una pareja gay, no hay lugar para una pareja de transexuales, porque se lo juzga, se lo mira mal. Entonces, como es tan incómodo, mucha gente efectivamente va a buscar ese espacio más privado o ese espacio donde nadie le ve o donde se vea con sus iguales, ¿verdad? Hoy es bastante No, pero, difícil ver, por ejemplo, una no, pareja pero yo gay que te, se toma de la mano. no, pero yo te hablaba de gente, de personas, lo que había en un shopping especial, que bastante problema, de muchachos gay que iban a mirar, a mironear, no a tener relaciones con otros, porque claro, pero sino que iban a mironear otros hombres que no tenían nada que ver, importunando de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nunca he visto una postura de la comunidad gay, por ejemplo, rechazando a ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Y que los shoppings tuvieron que lidiar también con eso, ¿verdad? Eh, outro detalhe também, bueno, acá pergunta,
Otra consulta también, ¿considera mal la traducción de las más de 450 versiones de la Biblia? Lo que está en Levítico 23, y si alguno se ajuntaría, espera que no estoy consiguiendo, acá está, si alguno se ajuntaría con varón como mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O si hay alguna otra Biblia para ustedes, pregunta Rocío. No, como ya dije hace rato, los textos que nosotros leemos, interpretamos son los mismos, ¿verdad? Ahora, el pasaje de Levítico que ella cita, y esto es algo muy común, ¿verdad? Cuando se cita un pasaje, se tiene que analizar todo el contexto, ¿verdad? En ese pasaje específicamente Levítico hay montones de reglas y hay también como un capítulo totalmente especial que es a la prohibición de la idolatría, o sea, no tendrás dioses fuera de Yahvé tu Dios, ¿verdad? Que es el único Dios. Y a partir de ahí hace como todo un paralelismo de cuáles eran los pueblos o personas que tenían un ídolo aparte de Yahvé y empieza a citar algunas prácticas. Y una de las prácticas muy comunes, ¿verdad? Que no eran del pueblo judío, eran el hecho de tener sexo en el culto, ¿verdad? Ya sea sexo con hombre o con mujer, frente a un dios o una diosa. Y muchas veces eso es lo que se prohíbe, ¿verdad? O sea, esa relación sexual dentro del contexto de una idolatría que otra vez no tiene nada que ver con las relaciones gays, ¿verdad? Hoy una persona se une, tiene sexo con otra persona para construir algo, qué sé yo, para disfrutar su sexualidad, no precisamente en un contexto de idolatría, que es lo que condena la Biblia en ese pasaje. Por eso es muy bueno siempre leer todo el texto, todo el contexto y analizar qué realmente hoy está, que realmente eso se aplica a lo que hoy es lo mismo. O sea, algo que me llama siempre la atención, tuvimos unos personajes en la farándula que hace unos años querían curar a los gays, ¿no? Y la iglesia de ellos se iba a curar. Todavía sigue siendo un problema para las personas gays cuando van a una iglesia que la gente le quiere curar y no deja simplemente, y eso sería también de repente la diferencia para ustedes, ¿no? Una persona se va, cuando se acerca a la fe, eso vale tanto para homosexuales como para heterosexuales. Cuando se acerca a Dios, puede alejarse también de los pecados, ¿no? Eh, digo, de todo tipo, de tradición, del alcoholismo, de todos los vicios, ¿no? En el caso, cuando una persona gay va a una iglesia cristiana tradicional, primero, antes de escuchar si tiene algún problema, quiere cambiarle. ¿Todavía hay mucho de eso o hay una mayor apertura? Y por eso también es necesario ese movimiento, ¿no? Según lo que nosotros escuchamos hasta ahora, siempre hay como cuando una persona gay va a la iglesia, siempre y cuando no diga nada, ¿verdad? Porque hay dos realidades. Yo puedo ser gay, puedo, qué sé yo, se me nota, ¿verdad? Ser afeminado, asistir a la iglesia, pero si yo no digo No, nada, nadie tampoco me pregunta. Es como que soy un creyente más. Pero cuando yo exacto. digo, cuando yo expreso soy gay, ahí hay un problema, ¿verdad? Y ahí ya tenés que orar, vamos a la sala de oración, vamos a consejería, hablar con el sacerdote, vas a salir de este grupo juvenil, ya no puedes ejercer el ministerio. Entonces ahí empieza una catarata de problemas, ¿verdad? Porque había sido yo, yo no puedo asumir que soy gay, o sea, yo tengo que callarme, ¿verdad? Y si asumo, tengo que cambiar, ¿verdad? La única opción que hoy tiene la iglesia, muchas iglesias en Paraguay. Capaz haya algunos ministerios inclusivos en Paraguay, pero no es tan público porque van a tener problemas con el Vaticano, van a tener problemas con la congregación. Pero es una Eh, realidad que puede cambiar. Ojalá que cambie pronto. claro, es como que, bueno, cualquier persona es libre, ¿no? Todas las personas deben ser libres de profesar su fe, ¿no? Creo que eso no hay cuestión. Ahora hay mucho también así, podés poder ejercer tu fe mientras no te metas a interpretar la Biblia, ¿no? Hay un poco, hay mucho de eso también, ¿no? Es ahí Claro, donde sí, empieza el poder. problema, ¿no? Es ahí donde empieza a decir, no, yo no quiero,
explico por quê. Porque assim, podés hasta hasta un cierto momento, ¿no? Tener tu derecho, pero hasta acá. Ahora nosotros vamos a definir cuáles son tus derechos. Es mucho por ahí, ¿no? También. Totalmente. Hace poco tuvimos la denuncia de un chico en donde él se postuló como para ser padrino de una persona que le pidió, de un chico que le pidió. Y hay todo un proceso de aprobación dentro de la Iglesia Católica para ser padrino. Ahora tenés que cumplir una serie de requisitos. Según el derecho canónico, él cumplía todos los requisitos, pero una persona con malas intenciones le dijo al sacerdote de la parroquia que él era gay, y era un gay declarado, ¿verdad? Así estaba en sus redes sociales, él así se definía. Entonces, este sacerdote no tuvo mejor idea que rechazar su candidatura para ser padrino. Y este chico no fue padrino de la persona que le pidió y que quería, ¿verdad? Y son cuestiones hoy que hay que analizar. ¿Por qué un gay no puede ser padrino? ¿Por qué no puede ser un padre? ¿Por qué una lesbiana no puede ser una madre? Porque son todos unos prejuicios que nosotros venimos y aprendimos, ¿verdad? Tenemos que tener la capacidad un poco de desaprender. Ahora, yo veo una cuestión que desde que ustedes eran un número, ¿no? Porque esa es la realidad, ustedes ni siquiera tenían nombre, ¿no? Era un número, eran 108, después fueron ganando rostro, ganando identidad, ¿no? Porque esa es la realidad es tremendo, la realidad de la homosexualidad en Paraguay. Muchas cosas también fueron cambiando, ¿no? Hoy en día yo veo el movimiento LGBT muy fuerte. Vos ves, por ejemplo, en la televisión hay varios homosexuales asumidos sin ningún problema, y tienen trabajo, tienen su... Ni siquiera se cuestiona su posición, ¿no? Prácticamente no existe eso. Ah, vos callate porque, bueno, se respeta bastante. Ves organización como la Amnistía, que es hasta premia como tiene premios a, como a publicaciones LGBT. Hay todo un gran apoyo, ¿no? Que mucha gente ya habrán escuchado muchas veces, ¿no? Que se le dice que hay un lobby gay. ¿Cómo usted se defiende y cómo explica, cómo usted se defiende siempre de esa acusación, ¿no? De que, no, estamos todos confabulados como para pervertir a la gente, ¿no? ¿Cómo usted defiende? Pero también, de cierta manera, hay tienen muchos derechos que usted, o sea, que ustedes no tienen, ¿no? Hay una dicotomía bastante interesante, ¿no? Si bien creció bastante el movimiento LGBT, pero queda muchísima cosa pendiente a nivel de derechos humanos, ¿no? Totalmente. Sí, se acusa muchas veces de que hay un lobby gay, de que se reciben fondos internacionales, de que hay una agenda gay para cambiar a la gente, para homosexualizar a las personas, para reducir la población mundial. Pero viendo un poco la realidad de una persona, ¿verdad? Hoy una persona, un chico, una chica, nadie le hace gay. Partimos por eso, ¿verdad? Un chico o una chica hoy se descubre, ¿verdad? Nadie le paga por hacer eso. Las organizaciones que hoy reciben fondos son porque están trabajando a favor de los derechos humanos, no para homosexualizar a las personas. Y eso tenemos que entender, ¿verdad? Porque la educación es un pilar muy fundamental para que nuestra sociedad pueda avanzar. No hay en ninguna agenda ni en ningún manual hay como una forma de hacer gays o lesbianas a las personas. No, no existe eso, no, no se puede, ¿verdad? Imagínate nosotros los gays, tuvimos papás, mamás heterosexuales, crecimos en una sociedad heterosexual, vimos telenovelas, dibujitos, películas con parejas heterosexuales y igual no pudimos cambiar, ¿verdad? Imagínate si todo el mundo externo fuera gay. Tampoco los heteros iban a cambiar, porque no es una cuestión que se enseña, ¿verdad? Es algo que uno trae, es parte de su esencia. Y sí, yo creo que es algo que, como decir, no vamos a poder cambiar y creo que la sociedad debe ir acostumbrándose también de a poco. Y yo creo que de ningún lado, tanto la sociedad
abierta, heterosexual, como también los grupos LGBT, deben imponer, yo creo que debe haber una sesión de espacio y de a poco, ¿no? Yo veo desde esa manera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo muchas veces he peleado con algunos grupos porque eh, los mayores ataques que sufrimos nosotros de mi gordita, de las personas, fueron de ciertos personajes asumidamente gays, ¿no? 95%, incluso una vez me quejé a la amnistía, ¿no? Porque ustedes no nos ayudan en estos casos, solamente ayudan cuando es al revés. Pero yo creo, sinceramente, que es algo que la sociedad va de a poco acostumbrándose, ¿no? Entonces, todavía es muy chocante, yo creo que no podemos imponer, si bien debería ser algo normal que una pareja del mismo sexo se pueda besar, ¿no? Pero debemos entender también que todavía es muy chocante, ¿no? Para para la sociedad normal. Ahora, eso yo creo que debería ser, como digo, una sesión de espacio, ¿no? Algo que vayan dialogando. Mira, cuando ocurre, por eso es importante, cuando hubo una pareja homosexual que fue rechazada, hubo una discusión, ¿no? Porque no le echan también a una pareja hetero, ¿no? Exhibiéndose en público, ¿no? Entonces, creo que es algo que se debe discutir y de a poco. Yo creo que un lado atropellar al otro nunca funciona, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Yo creo que en Paraguay estamos en ese proceso, Mike. Estamos en un proceso de educación, de conocer un poco rostros de la diversidad sexual que antes no eran públicos. Hoy más, hoy cada uno capaz conozca a una persona gay y esa persona gay es su amigo, es su vecino. Y son cuestiones que, como decís, capaz chocan porque a nosotros nunca nos dijeron que podía haber una persona gay que vaya a la iglesia, que sea papá, que sea mamá, que sea hermano. Entonces, cuando nos encontramos con esa realidad, nos asusta, ¿verdad? Nos asusta demasiado porque es algo desconocido para nosotros y todo lo que nosotros sabíamos que probablemente iba a ser, que iba a ser un violador, iba a ser un morboso, iba a ser un violento, no era así. Entonces, como nos cuestionamos nosotros mismos y eso nos asusta. Y es una cuestión de educación, ¿verdad? Yo lo que escuché de chiquito, ¿verdad? Y capaz vos también de los chiquitos de los gays eran que eran personas malas, eran personas que se drogaban, eran personas que solo buscaban sexo. Y con eso crecimos, ¿verdad? Pero la realidad es totalmente distinta. Y esa es la realidad que nosotros estamos tratando de buscar, de cambiar de nuestras comunidades. No es nada fácil. Capaz a esta generación le toca hacer camino para la otra generación, para que le sea un poco más fácil todo. Pero es una cuestión de avanzar, ¿verdad? No tenemos que quedar en el mismo lugar donde conocimos este mundo, ¿verdad? Tengo dos preguntas. Que es la siguiente, bueno, he visto que ustedes tuvieron un embate televisivo con un pastor muy conocido y él decía que, bueno, una de las cosas que se encaraba es la cuestión, un hombre no nació de la costilla de otro hombre, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes rebaten? Dios creó el hombre y la mujer, que es la mayor como es la cosa que une, ¿no? El cristianismo y es una de las bases, ¿no? Y es lo que donde creo que ustedes más sufren ataque, ¿no? Dios no escribió, hay un hombre y un hombre, no salió de la costilla un hombre de otro hombre, ¿no? No salió una mujer, Dios, mujer con mujer. ¿Cómo ustedes suelen defenderse eh, en este sentido? Bueno, es la misma cuestión que también dije hace rato, es la interpretación de la Biblia. Si yo tomo hoy la Biblia en forma muy literalista, capaz los negros tampoco tenían que existir, ¿verdad? Porque la Biblia, cuando vos lees, te imaginas un Adán y una Eva blancos, rubios. Y eso es una cuestión que también hoy se aplica a la diversidad sexual. Cuando Dios dice, o cuando la Biblia dice hombre y cuando dice mujer, hay toda una diversidad dentro de esas palabras. Un hombre hoy es hetero,
hoy es gay, hoy es bisexual, hoy es transexual. Y la mujer también, hoy es gay, es lesbiana, es hetero, es bi. La Biblia no es un libro científico donde va a empezar a detallar toda la diversidad de la humanidad, porque efectivamente nos perdemos en muchas cosas. Por eso yo digo, al leer la Biblia, hoy hay que leer desde los ojos, muchas veces lo que a la luz de la ciencia y a la luz de la diversidad. Porque si tampoco, imagínate, si nosotros no nos centramos solamente en el relato de Génesis, ¿verdad? ¿Dónde apareció la esposa de Caín? Porque la esposa de Caín, según Dios no le creó, ¿verdad? Apareció en no sé de dónde. O tuvo relaciones con Eva, ¿verdad? Que era su mamá, o algo totalmente hoy que está prohibido. Entonces, si hoy leemos muy literal la Biblia, tampoco vamos a encontrar respuestas a esas preguntas. Dos cuestiones que siempre se discuten, ¿no? ¿Se nace gay o uno se hace gay? O las dos cosas. No hay una regla absoluta. Eso para que la gente pueda ir también. Hay una discusión científica todavía y hay que interpretar un poco, o sea, hay que ponerse en los tiempos donde nosotros estamos. Según entiendo, la neurología es una ciencia totalmente incipiente y está analizando un poco de dónde lo que de dónde uno siente ese deseo sexual hacia una determinada persona. Y hay investigaciones muy serias que dicen que en los 3 primeros años de edad se forma la persona. Una persona en los 3 primeros años de edad recibe casi toda la información de cómo va a ser, de cómo va a hablar, qué le va a gustar, y también se define la orientación sexual y la identidad de género. Nosotros como personas creyentes decimos también que nosotros venimos con una misión en la vida, ¿verdad? Eso es lo que más se escucha, ¿verdad? Una misión es algo que traes desde el vientre, ¿verdad? Desde inclusive antes de que vos estés en la pancita de mamá, voy a traer como una misión de vida. Eso es lo que se enseña en el cristianismo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, también podemos, qué sé yo, interpretar, ¿verdad? ¿Será que hoy yo como gay, como lesbiana, como trans, tengo una misión en este mundo? ¿Puedo realmente realizarme como persona? ¿Puedo ayudar, verdad? Pero es toda una discusión. Lo que sí no se puede, y también hay investigaciones serias, es que hoy no se puede cambiar a una persona gay. Lo único que se puede es reprimirle. Y eso no es nada É, bueno para la salud. também te ia perguntar, existe ex-gay ou não existe? Hay muchos que se declaran ex gay, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? O sea, pero los ex gay que yo conozco tienen una vida pública y una vida privada, ¿verdad? Donde en la vida privada se siguen acostando con hombres, ¿verdad? Lastimosamente es así, ¿verdad? Públicamente es gay. En la cuestión de, como é, mucho pasó también con los travestis, ¿no? Cuando empezaron, aquí pongo acá, si no me conozco. Cuando, cuando los travestis llamados, digo travesti porque soy antiguo, pero ahí se dicen transexuales, ¿no? Las transexuales, yo soy Transexuales. desde antes de decir travesti, pero no, la gente entiende. Eran arrollados, yo no sé si la gente se recuerda, que eran arrollados de colectivos, eran ejecutados sin ninguna, assim, com muita hazaña, ¿no? Que era uma coisa louca. Eu não sei se hoje em dia é tanto assim, pelo anos 90, quando os travestis eram muito discriminados, ¿no? Siguen sendo, pero eram bastante discriminados, pero eram, sus clientes, por supuesto, eram hombres e muitos casados, ¿no? E que temían que se infectaban e todas. Então, eram execuções praticamente, ¿verdade, José? Mira, siempre hay un odio muy internalizado en las personas transexuales porque las personas transexuales es como es la expresión máxima, digamos, de la diversidad, porque aparte de todo su cuerpo, toda su figura cambia, y cuando una persona es así, cuando realmente asume su realidad, asume su identidad,
Eso a la gente no le gusta, ¿verdad? Porque la gente dice, no, naciste con un pene, naciste con una vagina y así te tenés que morir, vos estás en contra de tu naturaleza. Entonces esa persona es como que desafía todo el sistema y se convierte en un peligro. Por eso hay como mucho odio, ¿verdad? Y es el tema de los clientes es otra cuestión, ¿verdad? Yo muchas veces analicé y también me pregunté, los hombres, qué sé yo, que están casados con una mujer, que se acuestan con mujeres transexuales, si son gays, si son bi, si son gays, ¿verdad? O si son heteros. Y a mí me dijeron, ¿verdad? Me dijo una transexual, son heterosexuales porque ellos buscan, al final buscan una mujer con quien estar. Esa figura de mujer quieren ver, quieren La figura, sentir. claro. Sí, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque al hombre que hoy se acuesta con un travesti o una trans, se le dice que es gay, ¿verdad? No es gay, sigue siendo hetero. Hoy en día tenemos a Eri, ¿no? Que hace un trabajo fantástico, ¿no? Con los transexuales. Pero yo no sé si, no sé tu edad, pero yo en los años 90 trabajaba en el Ministerio del Interior, ahí en el centro, y venía siempre, me acuerdo que siempre venía un señor con una motito rosada. Yo no me acuerdo cómo era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él venía y tenía mucha influencia. Él era, creo que, hijo de alguien muy poderoso, pero él era asumidamente homosexual y él salía, hacía ese trabajo de hormiguita. Con su motito rosado se iba se iba con folletos a orientar a los travestis transexuales. Me van a matar por eso, pero entienda que yo soy viejo. En mi época se les decía tal. Pero eh, se iba orientava, não, al uso de condón, a hacerse los test, ¿no? Y porque yo me acuerdo que salían los noticieros que la patrullera salía hacia una redada, subía todos los travestis, no sé si llegaste a enterar, le subía así como Sí, animales a todo de una y le llevaba obligatoriamente para hacerse los test, ¿no? Y él hizo esse trabalho de hormiguita, se iba a orientar, mira, tem que cuidar, tem que fazer a revisión, usar condón e toda a história. E ele depois, creio que já há uns 7, 8 anos já faleceu, mas ele começou assim, foi um dos primeiros que eu vi que tinha essa paciência não para ir, como se não cambiando, pero bueno, já que estão, não tendrían que estar, não, na prostituição, pero já que estão, hay que cuidarlo, não? y todo va de la mano de la educación. Si nosotros hoy tenemos educación, sabemos que las personas transexuales también tienen muchas habilidades, ¿verdad? Son personas muy trabajadoras, pero no tienen la oportunidad de ejercer su oficio. Entonces la única opción que tienen muchas veces es la calle, ¿verdad? No es algo que ellos quieran hacerlo, es su única posibilidad de sobrevivir. Porque si hoy tenemos políticas públicas que por lo menos digamos, las personas transexuales tienen un cupo laboral, es decir, ellos tienen cada empresa tiene la obligación de contratar a personas transexuales, mucha gente no va a estar en la calle, ¿verdad? Mucha gente no va a morir así asesinada, mucha gente no va a correr el riesgo de contraer una enfermedad. E não, e eles, na calle, se metem na delinquência, e claro que devem ser punidos como qualquer pessoa que se mete na delinquência, verdade? O consumo de drogas, a prostituição, e muitos vêm de hogares não hostiles, não? E por isso é que eu creio que hoje em dia há um trabalho que se vai fazendo em tratar de orientar essa gente para que possam ter um ofício, não? Que a prostituição não seja a única bueno, que quiere, no es problema suyo, pero que no sea la única opción, ¿verdad? Que tengan un oficio, que puedan hacer otras cosas y como decís, puedan llegar a la facultad. Acá dice, cuando yo crecí creyendo que los gays eran un gueto donde si entrabas ya no podías salir porque te mataban. No, la mafia, ¿no? Yo parece que Una tenía terror de mafia. cuando usted... Eso ya parecía una mafia, ¿verdad? Pero Peter, es ahí dice así. Juan Peter. Peter era el señor, sí, muy bien recordado. Peter fue un gran luchador por los derechos eh, gays. Yo no sé si llegaste a conocer, yo creo que es un poco más joven, ¿no?
Yo tengo 32 años. Ah, no Lo más llegaste a probable es conocer. que no le conocí. Hace rato vos Sí, mencionaste también Casa Diversa, y Casa Diversa sí está haciendo ese trabajo con las personas sí, transexuales bajo la dirección de justamente. Irene Rotel, la verdad. Es un trabajo muy lindo donde ellos sí tienen un refugio, un albergue, educación y una escuela popular. Me parece una iniciativa que es muy necesaria hoy en Paraguay. Yo dije Irene Rotella, que hace poco nosotros me había pronunciado contra un político que fue muy mal educado hacia las mujeres y Irene también tuvo la misma postura y coincidimos. Me parece fantástico que siempre está defendiendo los derechos. Domingo soy casi, nadie me conoce por Juan. No. Ah, bueno, Mingo, para sí, vos un es más saludo. fácil. Acá la gente puede entrar en la página, yo estoy mostrando la página Cristianos Inclusive de Paraguay, pueden conocer preguntas y puedo decir a la gente que también ellos son muy abiertos. Lo que me gustó de ustedes es que son muy abiertos a las contradicciones. Bueno, puede preguntar y que ustedes contestan. Ahora si están de acuerdo o no, es otra historia, ¿no? Nos He encanta, visto varias entrevistas. nosotros nacimos en la contradicción, entonces tratamos un poco de resolver todas las contradicciones que nos llegan. Vos Mike, y si sabés, vos me permitís, sí, vos sabés que si vos me antes permitís, sí, de culminar, quería decir que, sí, sí, quería decir nomás que antes de cuando vine para la entrevista, hay mucha gente que me dice, no haga la entrevista, no tenés por qué darle espacio. Le dije, no, ridículo, yo no tengo por qué negar espacio, ¿no? Y yo creo que es eso, es poder intercambiar, uno no necesita de estar de acuerdo, pero sí exponer sus principios. Sí, decime qué querías aportar. si vos me permitís, yo quiero, digamos, dar un recurso. Nosotros tenemos un libro en la comunidad que nosotros traducimos, ¿verdad? Entonces, no sé si me da el espacio, voy a citar Claro, ese claro, libro. Mira, sí. este es un libro que se llama Arriesgando la Gracia. Es un libro totalmente traducido del inglés al español por nuestro pastor de la comunidad y por otros chicos. Está en las principales librerías del país. ¿Qué habla de este libro? Habla justamente de un papá sumamente religioso que él hacía terapias de conversión. Él decía que podía cambiar a los gays. Pero ¿qué pasa? En 1987 descubrió que su hija era lesbiana. Ahí tuvo que analizarse un montón de cosas, ¿verdad? Imagínate yo predicando que los gays pueden cambiar y después mi hija y mi hijo me sale gay o lesbiana. Es sumamente fuerte. Y acá se recoge toda la experiencia de ese papá y de esa mamá, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que está en ese proceso, capaz pastores, capaz mamá, y le va a servir muchísimo. Pueden consultar en nuestras redes o en las librerías más importantes. Fantástico. Ah, y hace poco tuvimos acá, hace creo que no sé si a 1 o 2 años, una conocida un personaje dijo que iba a curar a los gays y aparecieron fotos de ella teniendo conocidísima con varias parejas gay, tuvo pareja gay toda la vida, ¿no? Y bueno, y hay un poco de esa también, como contradicción, como vos dijiste. Bueno, Casa Diversa está a cargo de, ustedes están apoyando, pero está a cargo de Irene Rotella, ¿no? De Irene Rotelo, sí. Es fantástico el trabajo que está haciendo porque eh, trata de dar otras opciones, ¿no? Totalmente, es la educación y el trabajo que se les prohíbe a las personas transexuales, ellos están tratando de incentivar, ¿verdad? Ojalá que Irene Rotela nos dé un poco más de esa realidad porque es la que está día a día con esas personas. Yo visité varias veces y también apoyamos porque es una organización que no recibe fondo del Estado. Imagínate, y si no recibe, efectivamente se debe apoyar en otras personas de buena voluntad. Eh, Ustedes estuvieron haciendo hace poco donaciones también, estuvieron recaudando, contame cómo fue esa actividad. La última donación que hicimos fue para los pacientes de COVID. Y hicimos una donación en el hospital de Calleí, donde entregamos víveres para las personas, ¿verdad? Que hacen, que están ahí, ¿verdad? Los familiares. Y ahora tenemos una campaña de donación actual que termina el 12 de junio,
Esta campaña sí va para para Casa Diversa. Fantástico. Bueno, te agradezco muchísimo por tu paciencia, por venir acá a aclarar y charlar con nosotros. Yo voy a estar editando y voy a estar subiendo en completo en Facebook, hablando con Mike Pérez. No sé si alguna otra, algo que quieras aportar más. No, yo te agradezco el espacio, Mike, y si alguna persona que está viendo o ve en algún momento el video y quiera más información, que contacte en nuestras redes. Estamos como Cristianos Inclusivos del Paraguay. En Instagram estamos como @sidelparaguay. Le vamos a estar facilitando los materiales. Si necesitan algún tipo de ayuda, consejos, también estamos disponibles. Están en Instagram, bueno, y en Facebook también, ¿no? También. Yo estaba compartiendo la página de Facebook. Bueno, está bien, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y un Igualmente, abrazo. Ok. un abrazo. Chao, chao.